¿Alguna vez has seguido todas las reglas religiosas y aún así sentido que algo entre tú y Dios está roto? No eres un asesino, no eres un ladrón, no has abandonado la fe públicamente, pero hay algo que el Espíritu Santo susurra en tu interior y que has aprendido poco a poco a ignorar. La mayoría de los creyentes cree que solo los grandes pecados alejan a Dios. Pero la Escritura revela algo que pocos predicadores se atreven a nombrar con claridad. Son los hábitos pequeños, los que nadie ve, los que nadie condena, los que lentamente construyen un muro invisible entre tu alma y la presencia de Dios. Isaías lo dijo hace más de 700 años. Por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y lo impactante es que no estaba hablando de paganos, estaba hablando del pueblo de Dios, del pueblo que asistía al templo, cantaba los salmos, conocía la ley. Hoy vas a descubrir 11 hábitos que millones practican sin darse cuenta. 11 patrones invisibles que enfrían el corazón, endurecen el espíritu y crean una distancia que parece inexplicable. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios esta frase exacta: Señor, examina mi corazón hoy. No lo hagas como un gesto religioso, hazlo como un acto de rendición. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una lista de reglas, es un espejo que el Espíritu Santo ha encendido para ti. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás permitiendo que esta palabra llegue a alguien que hoy está en silencio, sintiéndose lejos de Dios sin entender por qué. Además, suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan espiritualmente. Y tu participación es vital para mantener viva esta comunidad de fe. Y quédate hasta el final. El hábito número 11 es el que más sorprende a los creyentes maduros, porque es el que más daño hace disfrazado de espiritualidad. Muy pocos lo reconocen en sí mismos. Entonces comencemos. Imagina por un momento al pueblo más religioso de su tiempo. Tenían los rituales, las oraciones, los ayunos, las fiestas sagradas, conocían los mandamientos de memoria, pero Dios les envió una advertencia devastadora a través del profeta Amós. Quitad de delante de mí la multitud de vuestros cantares, no escucharé las salmodias de vuestros instrumentos. Amós 5:23. ¿Por qué? Porque la forma exterior se había mantenido impecable mientras el corazón se alejaba en silencio. Hermanos y hermanas, eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en millones de vidas. No hay abandono visible, no hay apostasía declarada. Hay 11 hábitos cotidianos que ningún vecino nota, que ningún pastor suele condenar en el púlpito, pero que la Escritura llama por su nombre. Piensa en tu propia vida mientras escuchas esto, porque la distancia con Dios no siempre comienza con una gran caída, casi siempre comienza con una pequeña costumbre que se normaliza, y luego otra, y luego otra. Ese es el patrón invisible que hoy vamos a desmantelar. ¿Has sentido alguna vez que tu oración solo se enciende cuando todo se derrumba? Hay millones de creyentes que tienen un Dios de emergencias, no un Padre con quien caminan cada día, un extintor espiritual que sacan cuando el diagnóstico llega, cuando la relación se rompe, cuando el dinero desaparece, y en esos momentos corren. Oran, prometen, claman, pero cuando el sol vuelve a salir, el silencio regresa. Quiero que sepas algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. Eso no es fe, es transacción, y Dios lo distingue con claridad. Jesús lo dijo en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El problema no era que no oraran, el problema era cuándo y por qué. Piensa en cualquier relación humana profunda. Aguanta si solo se activa en la crisis.
Un hijo que solo llama a su padre cuando necesita dinero no tiene una relación, tiene un sistema de rescate. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo entendió distinto. Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. No decía, en los días difíciles te buscaré. Decía, de mañana, cada mañana, sin condición. Pueblo de Dios, ¿cuántos días han pasado sin que le hablaras a Él fuera de una necesidad? Escribe en los comentarios: Señor, quiero hablarte en los días ordinarios. Ese comentario no es un gesto, es el inicio de un nuevo trato con Dios. Pero si crees que este primer hábito es profundo, lo que viene a continuación es aún más sutil, porque el segundo hábito se disfraza de algo que parece una virtud espiritual. Muy pocos lo reconocen en sí mismos. ¿Alguna vez te has preguntado si tu madurez espiritual podría estar alejándote de Dios? No estamos hablando del orgullo obvio, el que se jacta, el que humilla, el que se enaltece públicamente. Estamos hablando del orgullo sutil, el que no pide ayuda, el que no admite errores, el que cree que ya conoce suficientemente a Dios y no necesita ir más profundo. Ya sé cómo funciona esto. Ya pasé por esa etapa. Ese mensaje no es para mí, es para los nuevos. El orgullo espiritual es el más letal porque se llama madurez. Hijos de Dios, Santiago 4:6, no deja espacio para negociación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra griega usada allí es antitasomai, que literalmente significa ponerse en formación de batalla en contra. Dios no ignora al orgulloso, se opone activamente. Imagina por un momento que el mismo Dios que sostiene el universo decide oponerse a ti, no porque seas un asesino, sino porque dejaste de doblar la rodilla en los días ordinarios. Salomón lo tenía todo: sabiduría, riquezas, el favor de Dios. Pero con el tiempo dejó de preguntar, dejó de buscar, creyó que ya lo sabía todo. Y la Escritura registra su caída con 3 palabras devastadoras: su corazón se desvió. Primero Reyes 11:9. La humildad no es debilidad, es el canal por donde fluye la gracia, y sin gracia ningún creyente puede mantenerse de pie. Dale me gusta de este video, porque al hacerlo estás declarando que quieres gracia, no resistencia de parte de Dios. Y si crees que estos 2 hábitos son desafiantes, espera. El tercer hábito es el que más personas practican inconscientemente cada día, y nadie lo llama pecado. ¿Cuántas horas de entretenimiento consumiste esta semana comparadas con cuántos minutos pasaste en la presencia de Dios? Pueblo de Dios, esto requiere honestidad brutal. Horas de series, películas y contenido que glorifica la violencia, la lujuria, el cinismo, la burla de lo sagrado. Y luego 5 minutos de oración. Y la racionalización siempre es la misma. Es solo entretenimiento. No me afecta. Sé separar las cosas. Pero el alma no puede separar lo que el corazón absorbe. La exposición repetida rediseña los valores sin que lo notes. Lo que un día te perturbaba, hoy te hace reír. Lo que antes te incomodaba, hoy simplemente te parece normal. Eso no es fortaleza espiritual, es insensibilidad progresiva. Primera Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La frontera no está en lo externo, está en lo que el corazón aprende a desear. Salomón, el hombre más sabio de la historia, no cayó de rodillas ante un ídolo de golpe. Su corazón fue doblado gradualmente por lo que toleró, año tras año, influencia tras influencia. Y la Escritura dice simplemente: sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Primero Reyes 11:4. No fue una decisión, fue un proceso de normalización. ¿Qué está inclinando tu corazón hoy sin que lo notes? Escribe en los comentarios: Señor, sé el guardián de mis ojos.
Ese comentario es una declaración de guerra contra todo lo que ha normalizado lo que Dios aborrece. Pero lo que viene a continuación en el hábito número 4 es algo que la cultura moderna no solo permite, lo celebra. Y por eso es uno de los más peligrosos de todos. ¿Alguna vez te has convencido de que no perdonar es una forma de cuidarte a ti mismo? La cultura moderna hizo algo muy peligroso. Convirtió el no perdonar en un acto de autorrespeto. Es que yo me cuido. Ya aprendí a poner límites. Simplemente no lo voy a dejar entrar a mi vida. Y mientras tanto, el rencor vive cómodamente en el corazón como un inquilino silencioso que paga su renta con tu paz, con tu sueño, con tu capacidad de orar. Quiero que sepas algo que pocos te dirán. El rencor no daña al ofensor, te daña a ti. Y más que eso, bloquea el canal espiritual por donde fluye la gracia. Jesús no fue diplomático con esto. Mateo 6:15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es negociable. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en una prisión por algo que no hizo. Tuvo motivos reales, legítimos y dolorosos para cargar con amargura toda la vida. Pero cuando llegó el momento dijo, no fui yo quien os vendió acá, sino Dios. Génesis 45:8. No porque lo que hicieron no doliera, sino porque entendió que sostener el rencor era sostener una cadena que lo anclaría al pasado para siempre. La pregunta no es si tienes razón en tu dolor, casi siempre la tienes. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que esa persona controle tu acceso a Dios? Comparte este video con alguien que sabes que necesita soltar una ofensa. Tal vez este mensaje sea el instrumento que Dios usa para liberarlo. Y si el hábito 4 golpea el corazón, el hábito 5 golpea la mente, porque ataca directamente la forma en que nos relacionamos con la Biblia. Y lo que revela es incómodo para quienes nos creemos estudiosos de la palabra. Piensa en tu propia vida. ¿La Biblia que lees está cambiando tus decisiones o solo está llenando tu cabeza de información? Hay una nueva forma de consumir la Biblia que produce conocimiento pero no transformación. Versículos para publicar en redes, pasajes para citar en conversaciones, datos bíblicos para impresionar en grupos de estudio, lecturas diarias como ritual de conciencia limpia, pero no como espejo, no como juez, no como bisturí que abre lo que necesita ser operado, y el resultado es una generación que conoce la Biblia mejor que ninguna otra en la historia y que vive exactamente igual que quienes nunca la han leído. Santiago 1:22 lo nombra con precisión. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El peligro no es la ignorancia bíblica, es el conocimiento bíblico sin obediencia. Ese conocimiento produce fariseos, no discípulos. El fariseo conocía la ley mejor que nadie, podía citar, debatir, enseñar, pero cuando la palabra encarnada se paró frente a él, no lo reconoció, porque había aprendido a admirar la Escritura sin someterse a ella. Guerreros de oración, la Biblia no fue dada para ser estudiada como un libro de historia, fue dada para ser obedecida como una carta de amor con instrucciones de vida. Cada vez que lees una palabra y dices ¡qué hermoso!, pero no cambias nada, eso lo llamó Santiago engañarse a sí mismo. Escribe en los comentarios, Señor, que tu palabra cambie lo que yo no quiero cambiar. Pero si el hábito 5 es el que daña la mente, el hábito 6 es el que daña el espíritu de una manera que ningún creyente detecta hasta que ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez sentiste la convicción del Espíritu Santo y le dijiste, con toda la calma del mundo, sí, pero no ahora? Este hábito destruye más vidas espirituales que la mayoría de los pecados que la gente confiesa abiertamente. Sentir la convicción del Espíritu Santo,
ese momento donde algo en ti sabe exactamente lo que necesitas cambiar y decirle después, cuando esté listo, cuando las circunstancias sean mejores. Ese después es la trampa más elegante que el enemigo ha diseñado, porque no necesita hacerte abandonar la fe, solo necesita que la postergues. Y cada vez que pospones, algo en tu interior se endurece un poco más, como un músculo que no se ejercita, como una puerta que se va cerrando, como un camino que lentamente se borra. Hebreos 3:15 tiene una palabra que no es accidental. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué hoy? Porque mañana puede que ya no sientas lo mismo. No porque Dios se haya ido, sino porque la sensibilidad espiritual puede disminuir hasta el punto donde la convicción ya no duele. Y eso no es libertad, es ceguera. El hijo pródigo no dijo, voy a pensar en regresar la próxima semana. Lucas 15:20 dice simplemente, y levantándose vino a su padre. Decisión y acción en el mismo movimiento. Elegidos, el peligro no es que caigas, es que te acostumbres a no levantarte. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás declarando que no pospondrás más lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón hoy. Y si estás sintiendo algo mientras escuchas esto, no lo ignores, porque el hábito 7, el que más personas practican y el que más daño hace en silencio, está a punto de ser revelado. Este es el hábito que más personas practican y el que pocos predicadores se atreven a nombrar con esta claridad. ¿Has sentido alguna vez que tu vida espiritual pública y tu vida privada son dos personas diferentes? El perfil de redes sociales lleno de versículos, el lenguaje espiritual impecable en la iglesia, la frase piadosa en la reunión familiar, y luego, en la casa, en el trabajo, en las decisiones reales que nadie fotografía, una vida que actúa exactamente igual que alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. Las mismas mentiras convenientes, los mismos métodos deshonestos, el mismo trato hacia los más vulnerables, la misma ausencia de misericordia cuando no hay cámara. Esta doble vida no engaña a nadie más que a uno mismo. Dios no evalúa el perfil de redes sociales. Dios evalúa la conducta a puertas cerradas. Jesús hizo la pregunta más incómoda de toda la Escritura en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No fue una pregunta retórica para audiencias antiguas. Es una confrontación directa para quien la lee hoy. Y lo que hace esa pregunta tan devastadora es que no está dirigida a los que lo rechazan. Está dirigida a los que lo llaman Señor, los que asisten, los que conocen, los que publican versículos. La prueba de si alguien realmente conoce a Dios no está en sus palabras de domingo, está en sus decisiones de miércoles, cuando nadie está mirando. Escribe en los comentarios desde qué país estás recibiendo este mensaje. Así veremos juntos cómo el Espíritu Santo está hablando a hijos de Dios en toda la tierra. Cada comentario será un testimonio de que este mensaje está tocando corazones reales. Y si el hábito 7 expone la doble vida, el hábito 8 revela algo más sutil aún, la mentira que más usamos para justificar sin cambiar. ¿Cuántas veces has pensado, yo no soy tan malo comparado con, para evitar tener que cambiar algo? Yo no soy tan malo comparado con... Es la frase más usada para paralizar el crecimiento espiritual en la historia de la humanidad. Comparado con el vecino, con el político corrupto, con el familiar que es peor, con quien apareció en las noticias esta semana. Y mientras la comparación horizontal funciona, el alma no necesita cambiar, porque siempre hay alguien peor que sirva como referencia tranquilizadora. Pero hay un problema devastador con esa lógica. La vara de medida no es el vecino, no es el compañero de trabajo, no es ningún ser humano.
La vara es la santidad de Dios, y ante esa vara la comparación horizontal no existe. Pablo lo dijo en Gálatas 6:4. Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Siervo de Dios, la única comparación válida no es quién eres comparado con los demás. Es quién eres hoy comparado con quien Dios te está llamando a ser. El hermano pródigo no midió su condición diciendo, los cerdos de aquí están peor que yo. Midió su condición diciendo, en la casa de mi padre hay abundancia, y yo aquí perezco de hambre. Esa comparación correcta fue la que lo movió. ¿Con qué o con quién estás comparando tu vida para quedarte quieto? Comparte este video con 3 personas que sientes que necesitan escuchar esto hoy, porque hay alguien en tu vida atrapado en este hábito y no tiene quien se lo diga con amor. Pero si el hábito 8 paraliza con una mentira sutil, el hábito 9 es el más peligroso de todos porque usa una verdad real, la gracia de Dios, para justificar lo que Él mismo aborrece. ¿Alguna vez has pensado, aunque sea por un momento, Dios me perdona de todas formas, así que Dios me perdona de todas formas? Es la teología más peligrosa del siglo XXI. Y es la que más almas ha mantenido atrapadas en ciclos de pecado con la conciencia tranquila. La gracia de Dios es real, es total, es inmerecida, pero no fue diseñada como una red de seguridad para seguir haciendo lo mismo. Fue diseñada para transformar, para liberar, para hacer posible lo que sin ella sería imposible. Pablo anticipó exactamente esta distorsión en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Él respondió la pregunta antes de que la hicieras. Y la respuesta no fue una lista de reglas, fue una revelación de identidad. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no solo perdona, declara muerto al pecado sobre ti. Y un muerto no puede seguir viviendo en lo que lo mató. Quien usa la gracia como excusa demuestra que nunca la entendió. Piensa en María Magdalena, a quien Jesús liberó y perdonó completamente. ¿Y qué hizo con esa gracia? Derramó su perfume más costoso a sus pies. Siguió al pie de la cruz cuando los demás huyeron. Fue la primera en llegar al sepulcro al amanecer. La gracia genuina no produce indiferencia al pecado. Produce una gratitud tan profunda que hace imposible volver atrás con comodidad. Escribe en los comentarios, Señor, que tu gracia me transforme, no solo me excuse. Y mientras este hábito daña el alma por dentro, el hábito 10 lo hace de una manera que muchos ni siquiera identifican como espiritual. Pero la Escritura lo llama por su nombre. Has llegado al punto donde la ansiedad ya no es una emoción que atraviesas, sino una identidad que cargas. La ansiedad, cuando deja de ser una emoción pasajera y se convierte en la lente a través de la cual se interpreta toda la realidad, es más que un desafío de salud mental. Es una postura espiritual que declara prácticamente, no creo que tú tengas el control. Dios no condena al ansioso. Jesús mostró compasión hacia los que tenían miedo, pero sí llama a algo diferente, y ese llamado es posible, incluso ahora. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Nota que el apóstol Pablo escribió esto desde una prisión, no desde un retiro espiritual, no desde un día de paz y abundancia, desde cadenas, desde la incertidumbre real sobre si viviría o moriría. Y desde allí dijo, la paz de Dios puede guardar tu corazón.
Familia, hay una diferencia entre atravesar la ansiedad y habitar en ella, entre sentir el miedo y rendirle el corazón. Elías corrió al desierto completamente derrumbado. No fingió fuerzas que no tenía, pero Dios no lo condenó. Le dio pan, le dio descanso y luego le habló con una voz suave y delicada. 1 Reyes 19:5-12. Y en esa voz no había juicio, había una nueva misión. Así también quiere obrar en tu vida hoy. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás sembrando esta palabra en la vida de alguien que hoy mismo está paralizado por el miedo y necesita escuchar que Dios sigue teniendo el control. Pero hermanos y hermanas, guardamos el más sorprendente para el final. El hábito 11 es el que más impacta a los creyentes con años de camino, porque se esconde en el momento mismo en que oramos. ¿Cuántas veces tu oración ha sonado más a contrato que a conversación con un padre? Señor, si haces esto, yo hago aquello. La oración convertida en contrato, la fe convertida en negocio y la revelación más incómoda de este hábito no es que sea irrespetuoso. Es lo que revela sobre lo que en el fondo creemos. Negociar con Dios implica creer que tienes algo que Él necesita, que tu obediencia es el pago por su intervención, que la relación funciona como una transacción donde cada parte pone algo sobre la mesa. Dios no necesita nada de ti, nada. Salmo 50:10-12. Mía es toda bestia del bosque. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Lo que Él quiere no es tu negociación, es tu rendición total. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La negociación busca mantener el control mientras obtiene lo que quiere. La rendición suelta el control completamente y confía en lo que Él decide. Jesús mismo, en el momento más oscuro de su existencia, en Getsemaní, sabiendo lo que venía, con el sudor cayendo como gotas de sangre, modeló la postura que Dios honra. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No fue resignación derrotada, fue confianza absoluta en el carácter del Padre. Esa es la postura que abre el cielo. No el trato, no la promesa condicional, la rendición total. Elegidos, cuando dejas de negociar y comienzas a rendirte, algo cambia en el mundo espiritual, porque la rendición dice, tú eres Dios y yo no lo soy. Y esa confesión abre canales que ninguna negociación puede abrir. Suscríbete a este canal, porque este es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan espiritualmente. Y tú no mereces quedarte sin esta fuente de revelación semana a semana. Ahora que hemos llegado hasta aquí, hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, no después, ahora mismo. Hijos de Dios, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este mensaje fue diseñado para alguien que está dispuesto a la honestidad que pocos practican, no para quien quiere confirmar lo que ya cree, sino para quien está dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo lleva tiempo intentando decirle. Es hora de activar todo lo que has recibido. Quiero que en este momento pongas una mano sobre tu pecho, respira profundo y vamos a orar una oración estratégica, no de religión, sino de rendición real. Repite conmigo en voz alta, no en silencio, en voz alta. Señor, hoy traigo delante de ti no mis grandes caídas, sino mis pequeños hábitos, los que nadie ve, los que yo mismo he normalizado. Los días que no te busqué porque todo estaba bien, el orgullo que llamé madurez, el contenido que llamé entretenimiento, el rencor que llamé protección, el arrepentimiento que postergué, la doble vida que sostuve sin nombrarla, la comparación que usé para quedarme quieto, la gracia que usé como excusa, la ansiedad que convertí en identidad y la negociación que llamé oración. Hoy no vengo a negociar, vengo a rendirme. Examina mi corazón, rompe lo que necesita ser roto, restaura lo que se ha enfriado y llévame más cerca,
no del yo que fui, sino del hijo que siempre quisiste que fuera. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración con el corazón abierto, algo acaba de moverse en el mundo espiritual. No porque sean palabras mágicas, sino porque el Dios que ve en lo secreto estaba esperando exactamente ese movimiento de tu parte. Hermanos y hermanas, estos 11 hábitos tienen algo en común. Ninguno parece grave al principio. Todos comienzan como algo pequeño, razonable, perfectamente explicable. Crecen en silencio, se normalizan con el tiempo. Y cuando el creyente finalmente siente la distancia, ya construyeron un muro que parece imposible de desmantelar. Pero hay una buena noticia que quiero que se quede grabada en tu alma hoy. La distancia no la creó Dios. El Dios que buscó a Adán después de la caída. El Dios que corrió hacia el hijo pródigo cuando lo vio venir de lejos. El Dios que le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? No para humillarlo, sino para restaurarlo. Ese Dios sigue corriendo hacia ti. Lo único que Él espera es que des el primer paso en su dirección. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los elegidos que no se conforman con una fe de superficie. Quiero saber quiénes son los que llegaron hasta el final. Escribe en los comentarios tu país y tu ciudad, para que juntos veamos cómo el Espíritu Santo está despertando corazones en cada rincón del mundo. Cada comentario será una luz en este mapa espiritual de personas que decidieron ser honestos con Dios hoy. Y si este mensaje tocó algo en tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite, porque tal vez esta palabra sea exactamente lo que alguien en tu vida lleva tiempo necesitando escuchar, y tú eres el instrumento que Dios va a usar para que llegue. Y recuerda siempre esto, la distancia entre tú y Dios no se mide en kilómetros, se mide en hábitos, y los hábitos pueden cambiar. Hoy,